Hola a todos. Soy Julia, tengo 28 años y trabajo como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad. Siempre he sido una persona segura de mí misma, a pesar de tener algunos kilos de más. Mi novio, Carlos, y yo llevamos 2 años juntos. Él es atractivo, con un buen sentido del humor, o al menos eso pensaba yo. Carlos siempre ha sido el centro de atención en nuestro grupo de amigos. Es carismático y tiene esa habilidad natural para hacer reír a todos. Pero, últimamente, su sentido del humor se ha tornado más hacia el sarcasmo y las burlas, especialmente hacia mí. Nuestro grupo de amigos es bastante grande y unido. Está Marta, mi mejor amiga desde la universidad, siempre comprensiva y leal. Juan y Pedro, los bromistas del grupo, pero con buen corazón. Laura y Ana, las chicas que siempre están dispuestas a escuchar y apoyar. Finalmente, Luis y Paula, la pareja perfecta y modelo a seguir. Hace unos meses, decidimos planear unas vacaciones juntos. Sería una escapada a la playa, algo que todos necesitábamos para desconectar del estrés del trabajo y la rutina diaria. La emoción era palpable, y todos colaboramos para que fuera un viaje inolvidable. El día del viaje llegó, y estábamos todos reunidos en el aeropuerto, listos para embarcar. La energía era electrizante, todos bromeando y riendo. Sin embargo, noté que Carlos ya empezaba a hacer comentarios despectivos sobre mi peso. Espero que el avión no tenga problemas de equilibrio, dijo riendo. Intenté tomarlo con humor, pero sentí una punzada en el corazón. Si estás disfrutando de esta historia, suscríbete al canal para que YouTube te alerte sobre las próximas. Continuemos. Llegamos a nuestro destino, un hermoso resort frente al mar. Las primeras horas fueron maravillosas, pero pronto las bromas de Carlos se hicieron más frecuentes y más hirientes. Cada comentario era como una gota que lentamente iba llenando un vaso de resentimiento en mi interior. Los primeros días en el resort fueron una mezcla de diversión y tensión. Las playas eran hermosas y las actividades variadas, pero las constantes burlas de Carlos empezaron a afectar mi ánimo. Cada vez que estábamos en grupo, lanzaba comentarios sobre mi peso. Seguro que no quieres una ensalada en vez de esa hamburguesa, o no te acerques mucho al borde del barco, no quiero que nos volquemos. Intenté ignorar sus palabras, pero comenzaron a calar profundamente. Mis amigos notaron mi incomodidad, especialmente Marta, quien me preguntó en varias ocasiones si estaba bien. Sí, solo estoy cansada, le respondía, intentando restarle importancia a la situación. Una noche, después de un día particularmente difícil, decidí hablar con Carlos. Estábamos en la terraza de nuestra habitación, el sonido de las olas de fondo, y pensé que sería el momento perfecto para expresar cómo me sentía. Carlos, ¿podemos hablar?, le dije, tratando de mantener la calma. Claro, ¿qué pasa?, respondió sin apartar la vista de su teléfono. Tus comentarios sobre mi peso me están hiriendo. Sé que te gusta bromear, pero está empezando a afectar mi autoestima. Carlos levantó la vista, sorprendido. Vamos, Julia, solo estoy bromeando. No te lo tomes tan en serio, dijo, intentando restarle importancia. Pero para mí sí es serio. Te pido que pares, por favor, le supliqué. Está bien, lo intentaré, respondió, aunque su tono no me convenció del todo. Desafortunadamente, las burlas no solo no cesaron, sino que aumentaron. Parecía que cuanto más le pedía que parara, más empeño ponía en hacerme sentir mal. Nuestros amigos empezaron a notar el cambio en mi comportamiento. Ya no reía tanto ni disfrutaba de las actividades como antes. Una tarde, mientras estábamos en la piscina, Carlos hizo un comentario particularmente cruel sobre cómo me veía en traje de baño. Fue la gota que colmó el vaso. Marta se acercó a mí y me abrazó, susurrándome que todo estaría bien. Durante una excursión en barco, Carlos hizo una escena frente a todos los demás. Julia, cuidado no vayas a hundir el barco cuando subas, dijo riendo. Me sentí avergonzada y humillada. Todos intentaron disimular la incomodidad, pero era evidente que sus comentarios estaban fuera de lugar. Empecé a notar que mis amigos también se estaban cansando de su actitud. Otro día, durante una cena en grupo, Carlos decidió hacer una broma sobre cómo tendría que pedir una silla más resistente para mí en el restaurante. Mis amigos se miraron incómodos y Marta intervino. Carlos, eso no tiene gracia, dijo con firmeza. La tensión en el grupo era palpable. Mis amigos empezaron a distanciarse de Carlos y a mostrarme más apoyo. Laura y Ana me invitaron a dar un paseo por la playa, donde me animaron a hablar sobre cómo me sentía. Julia, no mereces ser tratada así, dijo Laura. Tienes que hacer lo que es mejor para ti, añadió Ana.
El apoyo de mis amigos me dio fuerzas, pero también me hizo cuestionar más mi relación con Carlos. ¿Por qué estaba permitiendo que alguien que supuestamente me amaba me tratara de esta manera? Las noches se volvieron largas y solitarias, mientras me debatía internamente sobre qué hacer. Sabía que Carlos podía ser dulce y cariñoso, pero las constantes humillaciones estaban destrozando mi autoestima. Finalmente, después de otra noche llena de comentarios despectivos, tomé una decisión. No podía seguir permitiendo que Carlos me hiciera sentir menos. Había llegado el momento de priorizar mi bienestar y mi felicidad. La pelea comenzó en el desayuno, cuando Carlos, una vez más, hizo un comentario sobre lo que estaba comiendo. ¿Seguro que quieres otro croissant, Julia?, dijo con una sonrisa burlona. Sentí que algo en mí se rompía. Me levanté de la mesa, dejando que mis emociones finalmente salieran a la superficie. Basta, Carlos, grité, atrayendo la atención de todos. Estoy harta de tus comentarios. No voy a permitir que me sigas humillando. Carlos se quedó atónito, incapaz de reaccionar de inmediato. Todos nos miraban, sorprendidos por mi explosión. Marta se acercó a mí y me tomó del brazo, llevándome fuera del comedor. Marta y yo caminamos por la playa, donde finalmente rompí a llorar. Sentí una mezcla de alivio y tristeza, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Julia, estoy orgullosa de ti, dijo Marta, abrazándome. Eres fuerte y mereces a alguien que te valore por quien eres. Regresé al hotel y encontré a Carlos esperándome en nuestra habitación. Estaba visiblemente nervioso. Julia, lo siento. No quise hacerte daño, dijo, con lágrimas en los ojos. Carlos, esto no puede seguir así. No puedo seguir contigo si continúas tratándome de esta manera. Necesito tiempo para mí, respondí con firmeza. Carlos intentó convencerme de que cambiara de opinión, pero mi decisión estaba tomada. Hice mis maletas y me mudé a la habitación de Marta para el resto del viaje. Carlos pasó los siguientes días intentando hablar conmigo, suplicando que lo perdonara. Se mostró arrepentido y prometió cambiar, pero yo ya no podía confiar en sus palabras. Cada vez que lo veía llorando y rogando, sentía una mezcla de compasión y determinación. Mis amigos me apoyaron incondicionalmente, asegurándose de que me sintiera acompañada y querida. Laura, Ana, Juan y Pedro hicieron todo lo posible por animarme y hacerme olvidar el dolor. Las actividades continuaron y, gracias a mis amigos, pude disfrutar del resto del viaje. Me llevaron a excursiones, hicimos snorkel, jugamos voleibol en la playa y disfrutamos de largas charlas bajo las estrellas. Empecé a sentirme más fuerte y segura de mí misma. Sabía que había tomado la decisión correcta y que tenía el apoyo incondicional de mis amigos. A pesar de la diversión, las noches eran las más difíciles. Recordaba los buenos momentos con Carlos y me preguntaba si realmente podía cambiar. Pero cada vez que pensaba en sus burlas y humillaciones, me reafirmaba en mi decisión. Sentía una mezcla de tristeza, alivio y esperanza. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo, pero estaba dispuesta a recorrerlo. Los días pasaron y cada vez me sentía más segura de mi decisión. Mis amigos me ayudaron a enfocarme en las cosas que realmente importaban, mi bienestar, mi autoestima y mi felicidad. En una conversación nocturna con Marta, ella me dijo algo que quedó grabado en mi mente. Julia, el amor propio es el primer paso para encontrar la verdadera felicidad. No dejes que nadie te haga sentir menos. Esa frase se convirtió en mi mantra. Empecé a disfrutar de las pequeñas cosas, el sonido del mar, la risa de mis amigos, la calidez del sol en mi piel. Me di cuenta de que no necesitaba la aprobación de Carlos para sentirme valiosa. Carlos no desistió fácilmente. Todos los días intentaba hablar conmigo, prometiendo que cambiaría. Un día, me envió un mensaje largo, expresando su arrepentimiento y pidiéndome una última oportunidad. Julia, he sido un idiota. No mereces lo que te hice. Estoy dispuesto a cambiar, a hacer lo que sea necesario para que vuelvas conmigo, decía parte del mensaje. Leí sus palabras una y otra vez, sintiendo una mezcla de emociones. Parte de mí quería creerle, pero otra parte sabía que había escuchado esas promesas antes. Decidí hablar con él una última vez. Carlos, sé que lo sientes, pero no puedo seguir en una relación donde no me siento valorada. Necesito tiempo para sanar y para encontrarme a mí misma. Tal vez en el futuro, pero por ahora, necesito estar sola. Carlos lloró y suplicó, pero me mantuve firme. Sabía que esta era la mejor decisión para mí. Con el tiempo, empecé a sentirme más fuerte. Cada día me levantaba con una nueva determinación de cuidar de mí misma.
Empecé a hacer ejercicio, no para perder peso, sino para sentirme saludable y enérgica. Me apunté a clases de yoga y meditación, encontrando en ellas una paz interior que no había sentido en mucho tiempo. Mis amigos seguían a mi lado, apoyándome en cada paso del camino. Marta y yo nos hicimos inseparables, compartiendo nuestras preocupaciones y sueños durante largas caminatas por la playa. A medida que avanzaba en mi camino de sanación, empecé a ver la relación con Carlos desde una nueva perspectiva. Entendí que su comportamiento reflejaba más sus propias inseguridades que cualquier defecto en mí. Aprendí que el verdadero amor comienza por uno mismo y que no debía conformarme con menos de lo que merecía. En una charla con Luis y Paula, me di cuenta de la importancia de tener relaciones saludables y respetuosas. La clave está en el respeto mutuo y en valorar a la otra persona por lo que es, dijo Paula, mientras tomábamos un café en la terraza del hotel. El viaje terminó y regresamos a nuestras rutinas, pero las experiencias vividas dejaron una marca indeleble en todos nosotros. La relación con mis amigos se fortaleció y nos unimos aún más. Cada uno de ellos me enseñó algo valioso y, juntos, nos apoyamos para superar los momentos difíciles. Carlos, por su parte, también intentó hacer cambios en su vida. Escuché a través de algunos amigos en común que había comenzado a asistir a terapia para trabajar en sus problemas. Me alegró saber que estaba tomando pasos para mejorar, pero yo sabía que mi camino debía seguir separado del suyo. Un año después del viaje, mi vida había dado un giro completo. Había encontrado un nuevo trabajo que me apasionaba, hice nuevos amigos y empecé a salir con alguien que realmente me valoraba por quien era. Me sentía más fuerte y más segura que nunca. Una tarde, mientras caminaba por el parque, recibí un mensaje de Carlos. Había pasado mucho tiempo desde nuestra última conversación, aunque me sorprendió verlo en mi bandeja de entrada, sentí curiosidad por saber qué tenía que decir. Hola, Julia. Espero que estés bien. Solo quería decirte que he estado trabajando mucho en mí mismo y quiero agradecerte por todo. Me enseñaste a ser una mejor persona. Espero que estés feliz y encuentres toda la felicidad que mereces. Sonreí al leer sus palabras. Me alegraba saber que ambos habíamos crecido y aprendido de nuestra experiencia. Reflexionando sobre todo lo que había pasado, me di cuenta de lo importante que es rodearse de personas que te valoran y te respetan. Aprendí que el amor propio es la base para cualquier relación sana y que nunca debemos permitir que nadie nos haga sentir menos de lo que valemos. Compartí mi experiencia en un grupo de apoyo para personas que habían pasado por relaciones difíciles. Sentí que, al compartir mi historia, podía ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la sanación y el crecimiento personal. La vida continuaba, y yo estaba lista para enfrentarla con una nueva perspectiva. Me sentía agradecida por los desafíos que había superado y por las personas maravillosas que me acompañaban en mi viaje. Mirando al futuro, sabía que estaba preparada para cualquier cosa que viniera. Había encontrado mi fuerza interior y estaba lista para construir una vida llena de amor, respeto y felicidad. ¿Qué te pareció esta historia? Déjame un comentario con tu opinión.